Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Estamos nosotros entrando en este día en la tercera clase, en la unidad número 3, referente al estudio de los profetas mayores. Hemos estudiado, mis queridos, acerca del profeta Isaías y el profeta Jeremías. Hoy nos toca hablar del profeta Ezequiel. Recordamos un poco de lo que nos, en una síntesis rápida, que representa Isaías. Es el teólogo más grande que tuvo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, su obra tiene que ver con doctrina. Y nos habló de la doctrina de Dios, como lo era la santidad, la paternidad, la redención. Nos hablaron algunos temas muy trascendentes del llamado. Y también en esa primera clase aprendimos la importancia de lo que, la historia del oficio del profeta. Si usted se recuerda, vimos cómo surgió. Antes el profeta tenía un rol de profeta patriarca, y eso lo vemos desde Sed, lo vemos desde Enoc, lo vemos desde Abraham y en adelante. Todos los patriarcas oraban y profetizaban. El último patriarca que profetizó fue Jacob, cuando dio 12 palabras o 12 profecías a sus 12 hijos. Entonces, vemos luego cómo se introdujo este oficio del profeta con Moisés y operó en el monte Sinaí. Bueno, todo eso lo invito a ver en la unidad número 1, el video, para que usted vea. Pero ya tenemos un conocimiento previo de lo que es el oficio del profeta. Vimos cómo se le hizo el llamado a Jeremías. Ya no abarcamos el punto del oficio del profeta porque ya lo dimos por entendido. En el caso de Jeremías, él tiene una protesta porque él se siente inferior por ser un joven, un adolescente o un niño. Él dice, soy un niño, pero no sabemos si era un joven o un adolescente. Lo que él trata de dar a entender es que él no se siente capacitado ante una tarea que le correspondería a un adulto, porque en la antigüedad los adultos, perdón, la mayoría de edad se la conseguía a los 30 años. Por eso Cristo a los 30 años es que él comenzó a ejercer como maestro. Parece que Jeremías no tenía esa edad y no sentía esa baja autoestima, ese problema de autoconcepto, ese problema de autodefinición, porque él sentía que nadie lo iba a escuchar. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Él predicó, lo escucharon y decidieron no entenderle, no creerle y, es más, oponérsele a su predicación. Estudiamos en la unidad número 2 la importancia del carácter que tuvo Jeremías, y eso fue lo más loable, porque el carácter de Jeremías se ve manifestado durante todas las páginas de su libro, y que lo escrito ahí es escrito en un género literario de prosa y poesía. Y eso nos da a nosotros una pauta de que no todo lo que escribe un profeta es profecía, porque también puede usarlo como poesía. Y no toda poesía está destinada a cumplirse. Una profecía está destinada a cumplirse, condicionada ¿a qué? A la soberanía de Dios y a la obediencia de los hombres. Pero una poesía no. Una poesía tiene como destino darnos una ilustración, darnos una enseñanza, darnos bueno, un aprendizaje, una capacitación. Eso es una poesía. Y Jeremías traza una línea muy delgada en donde se suele confundir qué es poesía y qué es profecía. Un libro maravilloso que escribió Jeremías llamado La poesía, en poesía dramática, es el libro de Lamentaciones. La poesía dramática es el endechar, donde él escribe el lamento de todo lo que le ocurrió a al pueblo, a la nación de Judá, porque fue llevado, exiliado a Babilonia, cautivo en Babilonia. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, mis queridos estudiantes, usted va a darse cuenta que una cosa es que un poeta haga un drama, otra cosa muy diferente que a un profeta haga una poesía dramática, porque en el libro de Lamentaciones hay algunas perlas. Por ejemplo, hay una parte en la que dice, ay de mí, hay de nosotros, dice, hay de nosotros porque nos quitaron la corona, hay de nosotros que caímos y nos quitaron la corona. Ese texto no habla de Jerusalén. Ese texto de Lamentaciones, no sé si déjeme buscárselo, creo que lo tengo aquí. Eh, ese texto no habla del todo de Jerusalén.
Habla, si usted lo mira con los ojos proféticos, no está aquí, pero dice, hay de nosotros que caímos y perdimos la corona. Ese texto, a mi criterio personal, habla de Adán y Eva. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que cuando un profeta hace una poesía, puede que esté escribiendo algo del pasado, puede que esté trayéndonos una revelación de algo que está ocurriendo en el ámbito presente o puede que esté escribiendo algo del futuro. Pues es una poesía, es una revelación así abstracta. Uno de los poetas también muy buenos que fueron profetas es David. Y acuérdese, el Salmo 23 es un salmo que trasciende de tiempo y espacio hasta el día de hoy. Es una poesía maravillosa que la gente la canta y todo el tema. Pero cuando hablamos de Ezequiel, lo que más resalta de este personaje es su obediencia. Si tiene ya cómo irnos anotando, es su obediencia. La obediencia Ezequiel, la obediencia en Ezequiel está manifestada en la capacidad de decisión que él tuvo. Sí, él tuvo que decidir obedecer a Dios. A diferencia de Jeremías, que le dijeron, mis palabras fueron puestas en tu boca. Mira, no temas. A diferencia de esto, a Ezequiel le muestran una visión. Es una visión de esas bien abstractas, donde él ve la gloria de Dios, muy diferente y más y menos comprensible que la que vio Isaías, porque Isaías dice que lo vio a Dios en su trono y vio serafines y da detalles que son más comprensibles a nuestra mente humana. En cambio, Ezequiel ve todo en figuras. Ve seres, 4 seres con 4 caras diferentes, cara de hombre, cara de león, cara de águila, cara de buey, que vendrán a simbolizar algo. Normalmente los pastores cuando predican de esto, predican que eso simboliza a los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que vendrán a simbolizar el evangelio de Mateo, que es el evangelio del siervo, es el evangelio que representa a Cristo como el descendiente el siervo que viene descendiendo de los judíos. El tal Marcos, que viene a ser el cara de hombre, es el que hace milagros, el que está con la gente, etcétera, etcétera. Está el cara de león, dice que puede ser, no, perdón, estoy al revés. El cara de león es el de Mateo, que lo relacionan con Mateo, porque es el descendiente de León de la tribu de Judá, porque Mateo es el único que establece una genealogía que lo conecta con el rey David. Muy buen punto también de interpretación. Luego está Marcos, que representa al Hijo del Hombre. Luego está Lucas, que representa al buey, como el siervo, como el que está siempre sirviendo a las personas, sanando al uno, dando parábolas. Se presenta como el siervo. Y finalmente el Evangelio, que no es sinópticos, que es el conocido como el Evangelio de Juan, que vendría a tipificar el águila, porque está por encima con una perspectiva panorámica que genera visión, que bueno, todas esas son interpretaciones muy válidas, pero eso no es lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel no hace una interpretación, simplemente deja la figura ahí. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que aprender a interpretar las figuras y los símbolos cuando estamos siendo guiados por Dios. Esta interpretación que les acabo de mencionar puede ser correcta porque al fin y al cabo empieza en la Biblia y termina en la Biblia. Y como la Biblia se explica sola, no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, toda interpretación en donde se use la misma Biblia para que la misma Biblia lo explique, tiene un grado de validez al 100%, al 100%. Lo que viene a fraguar los grados de interpretación es cuando saco un texto de la Biblia y lo llevo a un contexto donde no es la Biblia. Y lo establezco en historia, o lo establezco en las enfermedades de hoy en día, o lo establezco en un movimiento telúrico en un país, o en un movimiento político, y cosas así. Por ejemplo, si decimos que la izquierda, que los movimientos de izquierda política están tomando Latinoamérica, es una señal del anticristo en los últimos tiempos. Un momento, ¿dice eso la Biblia?
¿Dice eso la profecía bíblica? No, no lo dice. Por lo tanto, su interpretación no tiene un porcentaje de validez. Esa es suya, se le respeta. Todo argumento, la gente puede decir cualquier cosa, hasta mentira, pero si tiene un argumento, uno se lo escucha por respeto, pero no quiere decir que eso sea la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad está aquí en la palabra del Señor. La verdad es Cristo, sí, pero el argumento bíblico es 100% verídico. Entonces, en la primera experiencia que empieza a tener Ezequiel son con símbolos poco comprensibles, son con símbolos que son difíciles de interpretar. Entonces, él tiene la opción si obedece o no. Entonces, a lo largo del llamado de Ezequiel, lo que va a resaltar es su grado de obediencia. Eso es lo que vamos a estudiar con Ezequiel. Todas las locuras, sí, son locuras las que Dios les puso a hacer a Ezequiel. ¿Quién de ustedes la podría hacer? Eso es algo que, pero Ezequiel decidió obedecerle al Señor. Ezequiel decidió obedecerle al Señor. Entonces, bueno, antes de entrar más en detalles de la vida de Ezequiel, para que usted vaya tomando nota, ¿cuál es el esquema del libro? El libro está dividido en tres partes. Número uno, habla de los mensajes de condenación. Gran parte del camino, Ezequiel estaba hablando de la condenación y del juicio que venía sobre Judá y que nadie se iba a escapar. Bueno, la segunda parte del libro habla de la condenación o los juicios que iban a venir a las otras naciones, Babilonia, Tiro, Sidón, Egipto, etcétera. Y finalmente, a partir del capítulo 33 hasta el capítulo 48, ya cambia el profeta, ya no es enjuiciante, ya empieza a hablar un mensaje de esperanza. ¿Ok? Este es el esquema del libro para que nosotros lo podamos tener en consideración. En esta primera parte del capítulo 1 al capítulo 24, donde se concentra Ezequiel en dar mensajes de condenación, ubiquémonos en tiempo y espacio. ¿Cuál es el ambiente de la época? Ezequiel posiblemente haya sido uno de los primeros. Acuérdense que hubieron dos deportaciones de Judá hacia Babilonia. La primera, cuando Babilonia conquistó Egipto, conquistó todo el imperio medo-persa, ¿no verdad? Y en ese proceso ya Judá estaba rindiendo tributos a Egipto, al rey Necao, pero vino Nabucodonosor y conquista todo esto, ¿no verdad? Y Joacín se rinde y es tomado algunos cuantos personajes de ahí y se los llevan cautivos a Babilonia. No era por mano fuerza, era por mano dura, perdón, era por un medio pacífico, se los llevó a Babilonia. Posiblemente en esa primera deportación es que salió Ezequiel, posiblemente. En Judá estaba profetizando en ese momento el profeta Jeremías. Mientras Jeremías estaba anunciando que el juicio venía sobre Judá y que se tenían que rendir en Jerusalén y todo el tema a los babilonios, Dios estaba haciendo un trabajo con este jovencito llamado, joven ya, llamado Ezequiel. Ezequiel es un descendiente de sacerdotes y él estaba ya, bueno, ya no era un jovencito, ya, bueno, digámoslo, ya tendría 30 años. Ya él estaba preparándose para emprender el oficio del sacerdote. No lo pudo ofrecer, no lo pudo oficiar porque fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, él estando, bueno, digámoslo, no lo dice la escritura abiertamente, pero en el capítulo 2, cuando habla acerca del llamado, déjeme ponerle un poquito mis palabras. Yo entiendo, según lo que se lee aquí, él estaba, dice, junto al arroyo de Querid. ¿Qué hacía él junto al arroyo del Querid? Dice que él estaba ahí junto con los que habían sido llevados cautivos. Póngase a pensar, él, su sueño de su vida haber sido sacerdote, preparado para ser sacerdote, y luego tiene que salir cautivo. Entonces él está justo ahí, meditando quizás como Natanael debajo del árbol. ¿Qué sería de su llamado? ¿A qué se va a dedicar su vida si ya no es sacerdote? Si un sacerdote ponía su fe en el templo, Dios tenía que cambiar todo este tipo de cosas. Sin templo no había sacerdocio.
Entonces, Ezequiel le decía, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? Y ahí se le manifiesta la gloria de Dios. Estando él en el arroyo de Querib, se le manifiesta la gloria de Dios y él recibe el llamado del Señor. Ahora, vaya conmigo al capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2, el versículo 1. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos te escuchen, pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni a lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán, dice. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente como fuerte, con tu frente fuerte contra ellos, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, eh, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos, ve y entra los cautivos a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de la sala de los seres vivientes, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de un gran estruendo. Ahí está, ahí vamos a hacer una pausa. Note usted el llamado que se le hace, y a él no le dicen como a Jeremías, mira, no tengas temor, o no temas delante de ellos. Le dice, sí, no temas a sus palabras, pero le dan algo a él. Dice, tu frente será como un diamante. Tu frente será como un diamante. Es decir, la hostilidad de ellos, tú las vas a terminar rompiendo. De hecho, lo que le dicen a él es, ten cuidado de no volverte rebelde. Ten cuidado de tú no ser un rebelde, igual que todos ellos. Note que no, a Isaías le dicen, hijo mío, tu culpa es quitada, porque él reconoció la culpa. A Jeremías le dicen, no temas, yo estoy contigo, no digas soy un niño, tranquilo, porque él se sentía que no era capaz. Pero en el caso de Ezequiel, Ezequiel era un sacerdote. Y acuérdese lo que Isaías y acuérdese lo que Jeremías profetizaban, que el sacerdocio se había llenado de cierto grado de arrogancia. Así que no quiero decir que Ezequiel era un arrogante, por lo menos no yo, que lo diga la palabra, pero los sacerdotes se preparaban para algo,
y ellos se sentían o tenían un estirpe superior al pueblo. ¿Por qué? Porque eran de un linaje, el linaje de Aarón, el linaje de Leví, luego el linaje de Sadoc, qué sé yo. Así que él estaba ahí y le dice, este es el llamado. No le enfocan tanto, sino que le dicen, tu cabeza va a ser tu frente como una piedra, un diamante pedernal. Así que la hostilidad de la gente, Señor, usted la va a terminar rompiendo. Vaya, predique, vaya, profetice, vaya, anuncie, te escuchen o no te escuchen. O sea, que tu estado emocional no se mueva. Si te siguen o no te siguen, te escuchan o no te escuchan, que a usted no le remueva un solo pelo. Le están diciendo a Ezequiel, ten carácter rudo. Mire, hay un momento en que nosotros, Dios nos va a demandar carácter, aunque nos llamen arrogantes, aunque nos llamen altivos, aunque nos llamen por nuestro tipo de carácter, aunque nos llamen de esa manera, simplemente tenemos un diamante en la aquí en la frente, un diamante en la frente. Que no nos digan arrogantes por nuestras palabras, pero sí por no dejarnos doblegar. Porque este profeta es así, tiene un carácter que no lo van a hacer doblegar fácilmente. Y el Señor le dice, cuidado con ese carácter, con esa piedra que te pongo en la cabeza. Cuidado, se te vaya a subir al estado emocional y te vayas a volver rebelde. Porque mire, de tener un carácter fuerte, de tener un carácter que no cede la hostilidad, hacer un violento es un pasito. Hacer un gritón es un pasito. De tener un carácter fuerte, decir, no me voy a dejar de nadie. Hacer a alguien agresivo es un pasito. Es una línea muy delgada. Y esa no es la excusa que dice la gente que es agresiva. Dice, lo que pasa es que mi carácter es así. No, no. Nada justifica la agresión. Nada justifica una mala conducta. Nada justifica actos de violencia, por muy carácter fuerte que sea. Pero quiero que vea esto, que le dice en Ezequiel, cuidado ese carácter. Esta asignación dura que te estoy dando, vaya a ser que luego te esté revelando. ¿Por qué le digo eso? Lea conmigo el verso 14. Capítulo 3, verso 14. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Mira qué lindo este hombre. Amargado e indignado cuando el Señor lo está llamando y le está diciendo, cuidado, no te vayas a poner rebelde. Y fui en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Note esto, hermano. ¿Cómo es que el Señor dice que lo toma y él estaba en amargura? ¿Le amargó el llamado a él? ¿Le amargó que lo corrigieran? ¿Le amargó que le dijera? Mire, hay gente que se amarga cuando uno quiere decir ciertas verdades. Se va a amargar. Por eso, profetas con este calibre como el Ezequiel. Bueno, personas con el carácter de tener una piedra, perdón, de tener un diamante aquí en la frente para romper piedras, romper culturas, romper estereotipos, romper paradigmas. Son personas que tienen este tipo de carácter. Por eso Cristo le dice, por eso que digo Cristo, Dios les dice, por eso Dios les dice, cuidado, vayas a rebelarte, porque el hombre ya tenía amargura, con Dios mismo se amargó, con Dios mismo se amargó, con Dios mismo se indignó. Pues yo quiero hacerle la pregunta, ¿él se indignó con Dios o se indignó con una asignación? Porque él estaba recibiendo una asignación que no era la sacerdotal, sino la de un profeta. Porque entre sacerdotes y profetas, acuérdese lo que le he enseñado en las clases anteriores, entre sacerdotes y profetas ya no se estaban llevando muy bien, porque los profetas venían y condenaban algunas prácticas de los sacerdotes. Entonces, lo que él no quería era recibir el nuevo oficio, porque él se preparó toda su vida para hacer un oficio sacerdotal, pero ahora le están entregando un oficio del profeta. Ve al pueblo, ve, profetiza, ve y dile todo lo que yo te dijere, profético,
y él o se amargó con ese oficio profético, porque creo yo, prefiero creer que él no se amargó con Dios, se amargó con esa asignación que se le dio. Eso se parece cuando nos quieren cambiar de roles en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si Dios te pone un nuevo rol a hacer en el trabajo, en la iglesia, en donde te toque hacer, ¿por qué no tomarlo? Si Dios nos los dio, Él sabe que va a haber victoria en ese nuevo rol, porque va a haber un nuevo desempeño en ese rol de trabajo. En este caso, era el rol del profeta, pero en nuestros casos, amado hermano, podría ser, usted se preparó tanto para ser de pronto periodista, pero no te sale trabajo como periodista y surge un trabajo como maestro, como profesor. Usted dice, pero yo no estudié nunca pedagogía, pero quizás Dios te está dando un llamado a un nuevo oficio. ¿Por qué no tomarlo? ¿Ah? O usted se preparó para ser teólogo, pero le salió una puerta para dar clases de filosofía. ¿Por qué no tomarlo? Quizás Dios te está abriendo esa puerta, porque al final no es el llamado de Dios, sino a dónde Dios te mandó a que cumplas el llamado. Porque el profeta dice que Dios lo toma y lo lleva, dice, en amargura de espíritu, y ahora él voluntariamente baja al arroyo de Tel Aviv, a los cautivos de Tel Aviv, al río Quebar, y se sienta voluntariamente. Es que Dios no nos va a imponer a nosotros el ir a predicarle a los perdidos. Él no nos va a imponer y nos va a obligar y llevarnos a la fuerza a cumplir su voluntad. No. Él a lo mucho te dice, mira, esta es la puerta nueva que yo tengo para ti. Tú tienes que lidiar con tu amargura y tu indignación. La puerta yo te la doy. Dios nos, a veces uno ora, Señor, ábreme puertas para esto. Dios nos abre las puertas. Que no nos guste esas puertas que el Señor nos abre, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a lidiar. Tener inteligencia emocional, tener sabiduría espiritual para poder nosotros mejorar o manejar las emociones. Este profeta ya ahora lo asimiló, porque lo más difícil es asimilar algo. Los cambios son difíciles de asimilar. Los choques emocionales son difíciles de asimilar. Ya está. Una vez que lo asimilas, él baja y comienzas y se sienta. ¿Por qué se sienta el profeta? Porque tiene que desarrollar empatía, pues. Porque, hermano, cada vez que tú entras a un oficio nuevo, te tienes que sentar a aprender, pues. No entras a un oficio nuevo como sabiendo las cosas al 100% y siendo un experto. No, te tienes que sentar a aprender. Y eso se llama empatía. Él se sentó a aprender la necesidad que estaba pasando la gente ahí en el arroyo de Querid. Esa gente común que no se preparó para ser sacerdote. Quizás habían padres de familia, habían niños, habían personas con discapacidades, no lo sabemos. O sea, yo ahí doy ilustraciones, pero se sienta 7 días en silencio, 7 días guardando silencio. ¿Sabe a qué me recuerda esto? Aquellos amigos de Job que llegaron y en vez de guardar silencio, empezaron a hablar, a buscarle el pecado a Job. Job, quizás tú pecaste. Y Job decía, no, yo soy un hombre íntegro. Job, quizás Dios te está juzgando por algo malo que hiciste, tus hijos, X razones. Pero ahí había un jovencito, un cuarto, llamado Eliab, o Elifaz creo que se llamaba, el cuarto. Ese cuarto jovencito nunca dijo ni una palabra, cayó. Y al final al final de los capítulos del discurso de estos 3 amigos de Job, que nunca se callaron, es que el cuarto dice, he guardado silencio porque soy joven y creo que todos tienen derecho a hablar y yo aprendo de todos, pero quiero dar mi punto de vista. Y ahí él dice, no estoy de acuerdo, lo digo en mis palabras, no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Porque Dios es justo, pero también Job es íntegro. Lo que Job está pasando es una prueba que solo el Todopoderoso puede dar razón y explicación. Y de repente viene el torbellino y Dios hablando a través del torbellino. Y Dios dice, ¿quiénes son estos 3 que oscurecen el consejo? No juzgó al cuarto muchacho, juzgó a los 3 que se sentaron a opinar, a hablar y hablar. Y al final de la historia usted ve que Dios dice, no voy a escuchar la oración de ustedes 3, a menos que mi siervo Job ore por ustedes.
pero el cuarto muchacho estaba exonerado. Ni siquiera se vuelve a mencionar en el relato bíblico ahí. Esto nos enseña que nosotros cuando entramos por una nueva puerta tenemos que aprender a callar y aprender. No podemos entrar, hermano, es un valor, llévese este valor. Cuando hay una puerta nueva, usted no sabe, usted tiene que aprender. Y eso fue lo que hizo Ezequiel. Que, bueno, si voy a ser profeta de esta gente, lo que tengo que hacer es empatizar con la gente. ¿Qué le falta a la gente? ¿Qué necesita escuchar a la gente? Porque de eso se trata. Hoy hay gente que quiere ser pastores. Perdónenme, voy a hablar a nivel ministerial. Hay gente que quiere ser pastores y creen que el pastorado es una cuestión de abrir iglesia, alquilar un local, comprar sillas, comprar equipo de sonido, repartir panfletos, establecer un asunto en las redes sociales y de esa manera se hace el ministerio. Como que si el ministerio o hacer iglesia fuera como un negocio, una mercadotecnia. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de forma de hacer ministerio. ¿Por qué? Porque Dios primero prepara al siervo, lo hace empatizar al siervo. Y en todas las páginas de la Biblia, yo veo que los pastores primero se forman criando, cuidando ovejas de otro. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Jacob, siempre estaban criando ovejas de otro. Entonces, uno tiene que desarrollar primero la empatía. No es de yo voy a ser pastor porque sé predicar. No es eso. Es que yo voy a tener gente. Yo soy maestro de la palabra y me preparo porque tengo temor de Dios de que yo a usted le dé una información equivocada de la palabra. El libro más peligroso de utilizar en la historia de la humanidad es la Biblia. ¿Ah? Entonces, uno tiene que ser responsable y no decir cualquier cosa. Lo mismo, abren una iglesia y creen que ser pastor es simplemente tener gente o predicar bonito. O como ahorita ocurre mucho en Estados Unidos, especialmente en las áreas de Nueva York, es si tú no tienes fuego, si no eres gritón y si no te pones a pelear con el diablo, no te sigue la gente. ¿Cómo así que no te sigue la gente? La gente va a llegar por la unción. La gente va a llegar porque Dios está en la casa de oración. Si Dios no está en la casa, dice el Salmo, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no vela la guardia, es en vano todo el trabajo que se hace. Yo tengo temor, hermano, porque en aquel día muchos dirán, Señor, profetizamos, predicamos, hicimos milagros, tantas cosas. Yo tengo temor porque Dios dice, yo nunca te conocí, nunca te envié, nunca te vi empatizar, porque se trata de empatizar. El primer valor que usted le ve aquí a este hombre al recibir su asignación como profeta es desarrollar la empatía, porque somos obreros de la palabra, estamos estudiando para ser obreros de la palabra. No estamos estudiando solo para predicar bonito, para que nos digan, oh, wow, qué lindo léxico, ¿dónde lo aprendió? No, señores, estamos acá porque queremos aprender a desarrollar la empatía con las ovejas, con el más necesitado, con el que no sabe hacia dónde se pueda dirigir su vida. Entonces uno tiene que ser de orientador, de pastor, de maestro, de guía, de ganarlo más que con nuestras palabras, ganarlo con nuestro ejemplo, nuestra conducta, ser representantes de Cristo. Iban a matar a una muchacha, supuestamente sorprendida en pleno acto de adulterio. Y el veredicto fue solucionado casi con ninguna palabra de Cristo. Escribió algo en la arena y solo dijo, bueno, pues tírenla en la piedra. Si alguien aquí está libre de cometer algún pecado. Ni siquiera les predicó, no fue un sermón, nada de esa cosa. Simplemente fue una palabrita y se salvó una vida. Y Cristo salvó a esa persona. Y más de uno que soltó la piedra se ha devenido en el camino diciendo, oye, de verdad soy pecador, porque se dieron cuenta que eran pecadores, pues. Si no le hubieran apedreado. Entonces, amado hermano, nuestra función aquí como obreros, como estudiantes de la Biblia, no es salir a demostrar que sabemos, es salir a amar a las personas, es salir a sentarnos como este profeta y ver la cautividad, lo que está pasando a la otra persona, sentir a la persona que es la misma empatía por el que ha perdido su empleo, por la que está pasando el divorcio, por el que tiene problemas de ideología de género en el hogar. ¿Ah? No se trata de rechazar a la persona por su orientación sexual, se trata de ser empático y decir, bueno, voy a buscar cómo te ayudo, qué necesitas. Se trata de eso, amado hermano, se trata de sentarnos ahí y observar.
mirar las necesidades. No se trata de estudiar la Biblia para ver qué predico, no, se trata de estudiar la Biblia como Dios le dijo a él, cómetelo primero, vívelo primero, saboréalo primero y luego dalo, luego súrgelo. No se puede ser obediente, hermano amado. Ezequiel no iba a demostrar una obediencia perfecta si él no desarrolla la empatía con las personas. Hay dos hijos. Cristo enseñó la parábola. La parábola de los dos hijos, dice, dos hijos. El padre le dijo, hey, hijo mío, ve a la viña. Y el muchacho insolente, arrogante, le dice, no quiero. Pero después arrepentido fue. Eso significa que en la viña del Señor hay insolentes, arrogantes, pero obedientes. Y está el otro que le dice, hijo mío, ve entonces toda la viña. Sí, mi Señor, claro que sí. Pero no fue. Eso es señal que hay gente que les gusta hablar bonito, que tiene bonita educación, bonita palabra, que tiene bonito verbo al hablar. Oh, mira qué lindo predica, qué lindo enseña, pero en la práctica de la obediencia no fue, no obedece. Así que en esa parábola de los dos hijos, Cristo no elogia a ninguno, porque ninguno de los dos tiene obediencia perfecta, porque la obediencia perfecta es la que empezó a hacer este hombre Ezequiel, que aunque estaba amargado, aunque estaba en una cuestión indignante, dice que él voluntariamente caminó hasta donde estaban los cautivos para entenderlos, comprenderlos. Porque la obediencia perfecta está enmarcada en la educación, en otorgarse voluntariamente, en disponerse voluntariamente aquello a lo cual Dios lo ha llamado a uno. Pero es que de eso se trata, amado hermano. Dios te llama a ti a predicar la palabra, tenés un llamado a la predicación, lo que sea, profética, evangelística, lo que sea. ¿A quiénes vamos a predicar? ¿A ovejas? ¿A cabras? ¿A pollos? ¿A vacas? No, señores, le vamos a predicar a personas con sentimientos y emociones. Eso es que es lo mínimo que uno tiene que hacer. Ponerse en el zapato de ellos. Tratar de comprenderlos. No tratar de cambiarlos, ni nosotros. Dios nos puede cambiar, imagínense. Y vamos a querer cambiarlos a otras personas. Por eso yo le digo, hermano, que estudiar y entender a profundidad del libro de Ezequiel va a depender del sistema de creencias que nosotros tenemos. ¿Qué significa sistema de creencia? El sistema de creencia es aquella doctrina básica o doctrina pastoral que cada uno recibió en su casa, en su iglesia. Elogio a los pastores por las maravillosas doctrinas que enseñan, pero en su deseo de que la iglesia aprenda y no se vaya tras las fábulas y no se vaya tras las ideas interminables de errores que pueden haber doctrinales, a veces los pastores cometen este pequeño error en dar demasiada sobreprotección sobre nosotros y establecernos un sistema de creencia. De tal manera que al leer el libro de Ezequiel, que es un libro lleno de figuras, es un libro lleno de alegorías, es un libro lleno de símbolos, interpretamos basado en nuestro sistema de creencia, entonces interpretamos muy, pero muy sesgadamente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el sistema de creencia? Se refiere a que si esto cree mi denominación, si esto cree mi pastor, si esto cree mi iglesia, conforme a ellos lo creen, entonces yo lo entiendo. Que a veces no es tal de todo cierto, porque solo es un sistema de creencia. Voy a verle. A ver, vamos a ver el atalaya. Vamos a avanzar más adelante para hacerle un ejemplo del sistema de creencia. Se dice en el capítulo 16, en el capítulo 3, verso 16, dice que aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, en el que vive, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. A ver, tomamos un ejemplo aquí. El atalaya de Israel. Esto está fácil la comprensión aquí, ¿no? ¿Verdad? Le dice el profeta, si tú haces librar al justo del mal camino y al pecador, no te voy a librar, no te voy a hacer responsable a ti del pecado. Eso lo entendemos claramente, pero omitimos una pequeña palabrita que el texto sagrado dice, el versículo 17, el versículo 18, perdón, 17, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Omitimos ese pequeño detalle, porque hay una amonestación general de la palabra de Dios. Uno puede tomar todo el escrito sagrado y generar un sermón de amonestación general, pero aquí está hablando de una amonestación específica, de una palabra revelada de parte de Dios de forma específica. Él dice clarito, de la palabra que sale de mi boca, que yo te doy, tú vas a hacerlo o tú vas a no hacerlo. Entonces aprendamos nosotros aquí esto. Nosotros hasta que Dios no nos hable, tenemos que aprender a usar la palabra para librar a la gente del adulterio. Pero imagínense, hermano, supongamos, voy a hablar del adulterio. Entonces, ¿qué hago? Yo preparo un sermón de los peligros del adulterio. Los peligros del adulterio están escritos en el libro de los Proverbios. Primero, uno dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento. Otra traducción me gusta, dice que el que comete adulterio es falta de sesos. Pero establezco una enseñanza basado en el lineamiento general. Mire, este es el adulterio, estos son los peligros. Hay peligros en los hijos sufren, la pareja sufre. Malaquías habla de que uno les dé leal a la mujer de su juventud y a Dios no le agrada tal cosa. Bueno, eso es para librarle del mal camino. Pero es diferente que Dios diga, Iván, fulano de tal está cometiendo un acto de adulterio. Nadie lo sabe, yo lo sé, pero yo quiero que vayas y le des una palabra, que si no se arrepiente, de cierto voy a aplicar la justicia. La justicia de Dios podría ser que se exponga a su pecado, porque Dios no quiere que el pecado de sus hijos se exponga, Él quiere corregirlo en privado. Aprendamos eso. Cuando uno de nuestros hijos comete una falta, uno no va a la calle a decir que nuestro hijo es un mentiroso, que nuestro hijo bebe alcohol o drogadicto. No, eso no, uno lo corrige en privado. Así es Dios. Y dice, Iván, quiero que vayas, des una palabra. Y quiero que le digas que yo conozco su adulterio y sé lo que está haciendo y que le he puesto tiempo para que se arrepienta. Eso está diciendo el texto sagrado, el atalaya de Israel. Porque estoy recibiendo una palabra inspirada en el momento. No está diciendo, porque hay otros que dicen, bueno, hasta que Dios no me hable, yo no establezco una enseñanza, no voy a hablar del adulterio. No, tampoco así. Hay lineamientos generales que uno tiene que tomarlos de tiempo en tiempo. Hay quienes dicen que no lo van a hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque usted sabe que en su iglesia pueden haber personas que están cometiendo adulterio y usted va a tocar áreas. Usted dice, es que Dios no me habla. No hay que ser, no hay que ser hipócritas. Si usted está viendo que, uno sabe que está viendo que hay cosas así, uno tiene que elaborar el sermón con enseñanza, punto, para hacer. Yo le digo, a ver, hay sermones que a mí Dios me da en lo personal que son productos de revelación. Generalmente, Dios me habla. Ahorita, por ejemplo, en nuestra congregación, Dios me habló que haga un estudio sistemático de todas las parábolas de Cristo. Pero si yo llego a saber o alguien me llega a decir, vea, hermano, ¿qué hago con mis hijos? Tengo los hijos rebeldes, los adolescentes están rebeldes, o tengo problemas con mi esposo o mi esposa o cosas así. Y yo veo que hay un movimiento de problemas matrimoniales o problemas en la familia. Entonces yo preparo un tema para fortalecer
a través de la educación y la ilustración, los problemas que pueden existir en el matrimonio y las soluciones para aplicarse. De una manera en la cual yo digo, mira, mira hermano, yo no sé de tu problema, pero aquí te dejo esta enseñanza para que te beneficie y te ayude. Pero este caso que estamos leyendo es un caso particular, no es un caso general. Entonces, ¿qué hace mi sistema de creencias? Yo tomo y empiezo a leer y dice, y ahí me salen estos predicadores rabacucos. Rabacucos son estos que andan en las redes sociales gritándole a todo el mundo, insultándole a todo el mundo, diciendo que, hablando de todos los predicadores y diciendo porque son supuestamente sana doctrina y hasta tienen una forma de vestir bien rara, porque según ese es su sistema de creencia. Para no caer nosotros en eso, uno tiene que ver bien con objetividad e imparcialidad los textos proféticos. Bien, el ambiente de la época, como estas cosas a mí me apasionan y a veces como que me pongo eufórico, pero es cuestión de la misma enseñanza, amado hermano. ¿Qué pasó con el ambiente de la época? ¿Qué está haciendo Ezequiel? Él se para y él empieza a anunciar que el juicio va a venir sobre Israel, sobre Judá. Van a venir, en el capítulo más adelante usted se va a dar cuenta, me gusta mucho, a ver, déjeme ver, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de todos estos capítulos. Yo le recomiendo que lo lea, yo no lo voy a leer porque ya el tiempo no me da, pero yo lo voy a disertar. Él empieza a predicar y a decir que vienen 4 juicios. Juicios de el sitio, peste, perdón, hambre, peste, espada y mortandad. Estos son los 4 juicios. Hambre, peste, espada y mortandad. ¿Cómo vino el hambre? A través del sitio. Esa fue la última deportación de Babilonia y la destrucción. A través del sitio. Dice que estuvieron como casi un año, estuvieron asfixiándolos en el tema para que ellos no pudieran salir y vender. Yo no sé, hermano, cómo ocurriría eso. En nuestro país, aquí en Ecuador, acabamos de salir de un paro nacional. El paro nacional que ocurrió aquí, le voy a poner un ejemplo. El paro ocurrió por parte de de nacionalidades indígenas de nuestro país. Nuestro país no solamente, hay una multinacionalidad aquí, hay indígenas, hay amazónicos. Usted aquí en nuestro país todavía va a encontrar aquellos indígenas con taparrabos, con lanzas, que viven en la selva. Aquí todavía usted va a encontrar. Hay quienes en el sector andino, pues, se rebelaron contra el gobierno, quisieron derrocar al gobierno. Bueno, una de las estrategias que ellos usaron para llamar la atención al gobierno es quitar todo el abasto de alimento a las ciudades, porque todo el abasto de alimento viene de los sectores campesinos, especialmente del sector indígena. Entonces, los primeros días nosotros no sentimos el golpe, pero luego empezó a haber escasez de alimento aquí. Empezó a escasear el alimento y solo, gracias a Dios, bueno, nosotros aquí nos preparamos, nosotros anticipamos, pero el paro se tornó más o menos 18 días, fue el paro, y ya la semana la gente empezó a sufrir de hambre aquí. O sea, dinero había, pero no había dónde comprar comida. Las tiendas estaban cerradas y a eso se le agrega el vandalismo. Eso se le agrega que como están desesperados empiezan a robar moles, a robar tiendas grandes, el vandalismo por la situación. Eso ocurrió hace un par de semanas aquí, estuvo muy terrible. 18 días asfixiados sin alimentos, sin acceso. Las carreteras, las vías estaban cerradas para que no pasara ni un carro ni clandestinamente. Entonces, amado hermano, hubo una situación muy difícil que prácticamente terminó doblegando el gobierno para que el gobierno cumpliera las exigencias que ellos hicieron. 18 días, ya no teníamos que comer. Usted se imagina lo que ocurriría en un año, porque más o menos fue un año lo que duró el encierro que le hizo Babilonia a la nación de Judá. Por eso la profecía va ahí, hambre. ¿Qué pasa con el hambre y la gente se muere? ¿Y qué pasa con los cadáveres en la ciudad? Va a desatar pestes, cadáveres descompuestos.
cadáveres de niños, va a desatar pestes. Y luego hubo la mortandad, a través del filo de espada, porque ya en el cuarto sitio, perdón, en el último sitio, vino y mataron a todo el mundo. Fue cuando se llevaron a todo el templo, lo mataron a todo el mundo, a grandes, pequeños, unos poquitos solo quedaron vivos de los que pudieron escapar. Pero Babilonia vino y mató a todo el mundo. Pues dice que había un capitán del ejército llamado Nabuzadarán, que era malo y perverso, pero dejó él libre al profeta Jeremías y no lo tocó, no lo mató. Y vino una mortandad tan grande. Y por último, pues ya no había ni qué comer, habían fieras, habían cuerpos caídos y gran mortandad. Los pocos que quedaron fueron expuestos a las fieras del campo. Llegaron las aves de rapiña, pues. Llegaron los animales del campo al olor pútrido de la, de la, de la mortecina, de los muertos. Llegaron los animales del campo, las bestias salvajes, y se cumplió la profecía. Sí, el profeta profetiza 4 cosas que se cumplieron. Y a mí me da risa esto porque cuando vino el COVID, empezaron a decir que esta profecía de las 4 plagas, el COVID era parte de esa profecía. Hermano, créanme que a veces me da ganas de escribir en Facebook o hacer cosas así, pero yo digo, no, tranquilo, yo soy un maestro, no voy a andar cayendo en esas cosas. Pero ¿cómo descontextualizan todo? Y dicen, la peste, el COVID es una peste. No, no está hablando de eso, está hablando en el marco de lo que ocurrió en Jerusalén. Ya le estoy contando históricamente lo que ocurrió. Ahora, ¿qué le dice Dios a Ezequiel? Porque Ezequiel dice, Señor, no va a quedar nadie entonces vivo. Y aquí le da el punto clave. Y le dice, si hubiera en la ciudad justos como Noé, justos como Daniel y justos como Job, solo ellos librarían su vida. Y le sigue insistiendo que solo ellos librarían su vida por su justicia. Esto me hace recordar al profeta Habacuc, cuando Habacuc dice, Señor, porque él vio lo que iba a pasar con los caldeos. ¿Qué va a pasar? Y Dios le dijo a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Los únicos que se van a salvar serán aquellos que caminen en justicia. Entonces, el mensaje de Ezequiel va en torno a la declaración de juicio, es decir, a los cautivos. Él no está en Israel, él está en Babilonia, porque los de Babilonia están creyendo y diciendo, bueno, todo esto va a pasar, Dios nos va a restituir, Dios va a traer el control. Todavía tienen esa, y habían unos falsos profetas ahí todavía, que se habían corrompido en Babilonia y andaban comprando benditas mágicas, andaban comprando amuletos, andaban comprando ciertos, ¿cómo la palabra? Liturgia, ciertas cositas así como amuletos para decirles, compren, adquieran estas vendas, porque Dios no va a traer salvación. Y el profeta enojado más adelante, usted lo va a encontrar diciéndoles, pura brujería son ustedes, hechizos mágicos, yo estoy contra ustedes, cazan el alma de las personas, las cazan al vuelo, decían así, a través de falsas esperanzas. Entonces, ¿qué dice el profeta? Señores, vienen 4 juicios, esto no se salva a nadie. Judá está destruida, va a quedar destruida, pero nadie lo apedreó todavía él. Así que él le da acerca de los juicios y habla acerca de solo los justos se van a salvar. Bien, amado hermano, sigue hablando acerca de su visión. El mensaje principal, ya el tiempo me va avanzando, el mensaje principal del libro es que lamentablemente tiene que ocurrir este llamado de Ezequiel por culpa, por causa de la desobediencia del pueblo. Ese es lo más terrible, por causa de los pecados del pueblo. Entonces Dios permitió que esta nación, Judá, tenga que ser destruida por completo. Así que el profeta lo que está haciendo ese trabajo, está haciendo ese anuncio. Ahora, en el proceso, uno tiene que aprender también esto, que existe un proceso.
Hermano, a veces nosotros en el proceso nos desanimamos porque no lo entendemos. En el proceso del desarrollo del ministerio del profeta, Dios le hace hacer cosas desagradables al profeta, que le toca ser obediente, y eso es parte del proceso, cosas desagradables. Una de esas, capítulo 2, verso 1 al 2 dice, perdón, capítulo 3 en adelante dice que él tiene que encerrarse en su casa, y el encierro en su casa le toma, pues, no sé, cientos de tantos días. Déjeme ver, a ver, 24, verso 27. Perdón, capítulo 3, verso 24. Capítulo 3, verso 24, le dice, entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrá sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a Dios. ¿Cómo hizo Ezequiel con la esposa? O sea, ¿cómo hizo él en su tema matrimonial con su esposa? Que eso es interesante porque él estaba casado, él tenía una esposa a la que él quería muchísimo, a la que él amaba muchísimo. Y Dios da testimonio de su amor, porque él dice, Ezequiel, te voy a quitar a lo que tú llamas el deleite de tus ojos, pero no quiero que llores. Esa es una cosa horrible, hermano. Sí, Dios da testimonio que este profeta, este hombre, su esposa era el deleite de sus ojos. Siempre le hago esta pregunta a los varones en la iglesia. ¿Cuántos consideran todavía a sus esposas como el deleite de sus ojos? Es una cosa a la cual se va perdiendo con el tiempo. Ya el mes pasado yo cumplí 16 años de matrimonio con mi esposa y siempre doy testimonio a los hermanos de la iglesia. Todavía no le encuentro los defectos. Claro, uno tiene problemas. Como diría Raúl Ávila, tenemos muchas guerras santas y muchos tiroteos amistosos. Pero eso es parte de nuestro engranaje del carácter. El carácter no se ve, el temperamento no se ve. Me refiero al aspecto físico, deleite de los ojos. Entonces, Ezequiel, Dios dio testimonio de Ezequiel, que él disfrutaba viendo a su esposa. No ahondemos en detalles en cómo la veía su esposa, pero yo quisiera preguntarle a Dios, ¿cómo hizo él con su esposa? Cuando el Señor le dice, acuéstate de un lado, la lengua se te va a quedar pegada en el paladar. Ya ve que a la mujer le gusta que el hombre le hable, que el hombre opine, el hombre diga. Hombres mudos, ¡ja! Esos hombres mudos, las mujeres no los aguantan mucho, porque quieren que hablen, quieren que opinen, quieren que, yo no sé cómo haría, pero bueno, así que le tocó explicarle a la esposa, verá mi amor, Dios me dio esta asignación, tengo que ir a acostarme, y ahora pues lograr que tu esposa te crea que fue Dios el que te habló. Lograr que tu esposa te crea que fue Dios el que te habló, que fue Dios el que te estaba orillando a hacer tal cosa. Bueno, le hizo hacer este tipo de cosas. El verso 27, lea conmigo, 3 verso 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Así que ahí proclama el mensaje firmemente. 4 verso 1 dice, hijo de hombre, tómate un adobe. Yo lo voy a leer mejor en la nueva traducción viviente para poder entenderlo mejor. 4 verso 1 dice, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Dice, luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro alrededor de ella para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuéstrala lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Mire, ya ahí más adelante sigue dando algunos detalles más, pero, perdón, un segundo.
Pero esto nos enseña, hermano querido, no sé cómo expresarlo de esta manera. A ver, hay cosas así que Dios permite hacer, pero vuelvo a hincapié, mi sistema de creencia. Porque hay personas que usaron este texto sagrado para hacer la denominada cartografía espiritual, a la cual yo no estoy en contra. Me parece interesante, pero sí y solo sí sea guiada por el Espíritu Santo. Ustedes han escuchado la cartografía espiritual, que es la que consiste de que hagas un mapa o que te tires encima de la bandera de tu país o que hagas un recuento de los ancestros que hubieron en tu ciudad, en tu país, luego hagas intercesión, arranques, desarraigue, hagas guerra espiritual y te vayas a repartir aceite por las esquinas y tires sal y tires limón y tires algunas cosas más a que se le llaman actos proféticos, que yo las creo y las respeto, sí y solo sí Dios dirija el asunto. En este caso, Dios está dirigiendo a hacerle un mapa, era una ilustración, y que aquí iba a ocurrir algo. Cuando el pueblo vea eso y te pregunte, les vas a explicar, a través de la ilustración, vas a explicar cómo va a quedar Israel. ¿Será que Dios me está mandando a hacer una cartografía espiritual? ¿O será que la cartografía, o será que la ilustración, o será que el ejemplo, lo que sea que yo haga, es para generar educación, ilustración, un ejemplo, para tener un aprendizaje o una comprensión cognitiva? ¿Será que la idea de Dios era que el ser humano al fin y al cabo alcance a entender y no necesariamente tenga que ver con caída de tronos, con caída de principados, con caída de, que yo las creo también, creo en las caídas de los tronos, creo en las caídas de los principados, sí yo lo creo, pero lo que me cuesta un poco creer, hermano amado, es que, que una cartografía o un dibujo como esto que genere un impacto en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué me cuesta creer? Porque mi Señor Jesús nunca lo enseñó. Porque mi Señor nunca lo hizo. Sin embargo, lo respeto. Y si el Espíritu lo dirige y lo guía, yo lo creo. Tampoco uno puede ponerse a juzgar, pero sí me pongo a hacer una valoración de qué es correcto y qué no es correcto. Espero que yo me esté dando a entender. Por eso le digo que este libro es un poquito complejo y se puede tomar de cualquier parte para hacer una, una doctrina e irme a ciertos extremos. Pero bueno, vamos a los actos de obediencia de Ezequiel. Dibuja el mapa de Jerusalén. Dice que permaneció acostado 390 días del lado izquierdo, luego se acuesta del lado derecho 40 días. Yo esta parte no la entiendo, hermano. Yo como digo, ay, Señor, una persona acostada toda la noche durante un lado es como que se le duerme el cuerpo. Pero yo prefiero entender que como que Dios le dio la fuerza al hombre para poder hacerlo. Bueno, yo creo que es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te ordena algo que no vas a poderlo hacer. El apóstol Pablo dice que no nos pone Dios en situaciones más allá de las que podamos soportar. Así que Dios nos otorga también unción para hacerlo. Pero bueno, hay una dieta que tiene que hacer él también específica. Él se afeita la barba, él se afeita la cabeza. Esto era una cosa aberrante para un judío, afeitarse la barba. Dice que abandona su casa para ilustrar el destierro. Habla contra los falsos profetas. Entonó un cántico fúnebre acerca de los líderes, profetizó en contra de Israel y sus santuarios, trazó 2 caminos para el rey de Babilonia. En el capítulo 24 no hizo duelo por la muerte de su esposa. Esto es lo que más me impacta. La parte en la que él no hace duelo por su esposa y le preguntan, pues ya él está rapado, ya lo ven que él come con estiércol de paloma. Ya dice, este tipo está loco, no sabemos qué hacer, se para y dice, así dice el Señor, anda como un loquito, esquizofrénico en la calle, por ahí grita, así dice el Señor, anda desterrado, anda calvo, de repente la mujer se le muere, él no llora. ¿Y sabe por qué pasaba todo esto? Para que la gente se le acerque y le pregunte.
porque no querían escuchar con palabras. Este es un modo de predicar. No querían escuchar por palabras. Ezequiel, ¿qué significa que no llores por tu esposa que acaba de fallecer? ¿Qué significa? Así dice el Señor. Así como yo no he llorado por la amada de mis ojos, así tampoco yo lloraré por los muertos de ustedes. Así tampoco yo lloraré, no lloraré, es decir, no lloraré por todos los muertos de mi pueblo, porque ustedes son el deleite de mis ojos. Así tampoco yo estoy llorando por el sufrimiento que ustedes están teniendo. Toda la vida del profeta era una señal. Amados, esto nos enseña a, a darnos cuenta que el ministerio no es algo que se toma a la ligera. Es una cosa seria, es una cosa de vida o de muerte. Si no estoy ganando almas para Cristo con mis palabras, ganémoslo con el ejemplo. Hablemos menos y hagamos más. Voy cerrando porque ya el tiempo se me acorta. Ya ve que el libro es muy profundo. Pero una de las cosas más grandes que que dijo Ezequiel, porque mire, ya dejemos lo negativo atrás ya. Todas estas cosas que él hizo, que le acabo de mencionar, las hizo para ilustrar que entienda la gente el juicio. Ellos ya entendieron. ¿Cuándo entendieron? Cuando ya vino el juicio. Cuando ya todo se destruyó, entonces dijeron, ah, pues tenía razón Ezequiel. Ahí él ya dejó de andar como un loquito. Y eso me da frustración, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que tocarle y quitarle a la esposa para que esas rebeldes pudieran entender en carne propia el sufrimiento de lo que él estaba sintiendo ahí arriba en el cielo. Eso me da mi frustración. Porque ¿será que Dios tiene que tocar al pastor y hacerlo pasar por situaciones penosas, a los ministros por situaciones penosas que son difíciles de explicar, hermano? Eso me causa frustración. Claro, yo ahora puedo entender cuando a una madre se le muere un hijo, porque a mí también se me murió una hija. Yo ahora puedo entender. Pero yo le pido al Dios que por favor no me haga pasar por un divorcio, para yo poder entender a los divorciados. Yo los entiendo, Señor. Yo me bajo al arroyo de Querit. Quisiera entender a los enlutados, no necesariamente que me haga pasar por un enviudamiento. Le ruego al Señor. Porque la verdad, hermano amado, nosotros estamos aquí por su pura misericordia. ¿Y por qué no poder pasarlo? Si Él nos lo impone, nos toca pasarlo. Así que mire, amado, ya cuando está terminando el capítulo, ya tiene un mensaje más esperanzador, Ezequiel. ¿He de juzgar yo a los pecados de los hijos? Perdón, ¿he de juzgar yo los pecados de los hijos por el de los padres? ¿He de juzgar yo a los pecados de los padres por culpa de los hijos? Empieza ya el mensaje esperanzador. Cada cual morirá por su pecado y cada cual vivirá por su justicia. El hombre natural tiene un corazón de piedra, pero si me llega a ver a mí, yo le voy a dar un corazón de carne. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Él lo promete. No solo habla de esa relación personal que vamos a tener con él. También él habla de que aunque, hijo de hombre, mira, ¿qué ves, hijo de hombre? Veo un valle de huesos secos en gran manera. Hijo de hombre, ¿tú crees que eso se va a restaurar? Solo tú lo sabes, Señor. Él ya estaba entendiendo que se estaba refiriendo a Israel, a Jerusalén, a Judá. Solo tú sabes si Judá va a volver a ser restaurada. Hijo de hombre, profetiza y empieza a ver el proceso de restauración. Así que esto nos enseña ya más allá de la impresión profética para decir, ¿cuándo se cumplió esa palabra? Se cumplió en el edicto de Ciro, en la época en la que salió, ¿cómo es la palabra? Después de los 70 años, en la deportación, junto con Esdras, en la reconstrucción de las murallas con Nehemías, en el edicto de Ciro, con Zorobabel. ¿Será que se cumplió esa palabra ahí? ¿O será que se cumplió cuando
restauraron el nuevo templo por medio de Herodes, el tercer templo, el primer templo Salomón, el segundo templo Zorobabel, el tercer templo Herodes. ¿Será que fue el templo de Herodes? No, 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 no. ¿Será que eso ahora en 1940 y tanto, 46 más o menos, 45, cuando Israel ya volvió a ser nación? Hermano, si nosotros nos ponemos a investigar así, vamos a caer en el espíritu de las conjeturas. ¿Qué quiere decir esa visión simbólica? Que el Todopoderoso todavía tiene la capacidad para restauración. Que por más que tú veas algo seco en tu vida, el Todopoderoso todavía puede traer restauración. Puede haber ocurrido en el edicto de Ciro, puede haber ocurrido en la época romana, puede haber ocurrido ahora después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ocurrir siempre. El Dios Todopoderoso dice, ¿tú crees que puede esto ser restaurado? ¿Tú crees que esto puede volver a cobrar vida? Ese es el mensaje. El mensaje es que si usted llegue a creer que ese Dios al que usted le sirve tiene la capacidad de restaurar, vaya y diga buenas nuevas. Vaya y salga a anunciar que el Todopoderoso tiene el poder de restaurar a una humanidad caída. No tenga miedo por la ideología de género, no tenga miedo por el bombardeo en las películas infantiles, no tenga miedo por las leyes de aborto, no tenga miedo por las leyes que favorecen el pecado, no tenga miedo. Su Dios sigue sentado en el trono celestial. Los pies del Todopoderoso están pisando la tierra. No tengan miedo, porque Él crea la adversidad y Él crea la paz. Los hombres pueden jugar a ser dioses, Salmo capítulo 2, pero Él se reirá de ellos al final. No tengan miedo, no crean esas personas. Salgamos a las calles a marchar contra el aborto. Oh, somos marcha pro vida. Si la iglesia se calla, puede permitir tal cosa. ¿Qué nos pasa? La tierra le pertenece a Dios, no a nosotros, le pertenece a Dios. No nos van a culpar a nosotros por los pecados de otros. Él dice, Ezequiel dice clarito, no voy a culpar a los pecados de los padres por los pecados de los hijos y a los pecados de los hijos por los pecados de los padres. Quitémonos esa ideología política de la cabeza, porque no nos llamaron a nosotros a hacer política. Oremos por los políticos, Romanos capítulo 14. Oremos por los que están en inminencia para que podamos vivir en santa paz. Pero si nosotros tenemos un llamado a darle al valor cristiano, al humanismo, al humanitario, enfoquémonos en eso. No hacer política, ni andar peleando con los unos con otros, ni andar haciendo marcha. Es mejor orar más y demostrar en vivencia a Cristo. Andar haciendo esas cuestiones, no está correcto eso. Bueno, hermano Iván, ese es su punto de vista. Bueno, eso es lo que yo comprendo de Ezequiel. ¿Tú crees que tú crees que va a haber vida de estos huesos secos? Yo creo que va a haber vida, que la comunidad LGBTI, que por más que quieran imponernos su ideología, yo creo en el Dios de la familia. Yo creo que Dios va a proteger a nuestros hijos, no solo nuestros hijos, también nuestros nietos, hasta que Cristo venga. Creo que va a haber un remanente que va a permanecer. Eso lo dice la Biblia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Él no nos va a abandonar. Hermano, y si abren la sección 95 o 75 y de verdad nos invaden los extraterrestres, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo Jesús. Que si vienen extraterrestres, que vengan. Yo creo en Cristo. Eso no me va a remover ni nadie. Este libro, por más atacado, la Biblia, por más atacado que ha sido desde el principio, y por más que el diablo lo ha querido destruir desde los primeros emperadores romanos y lo querrá destruir hasta el final, no lo va a poder destruir, no lo va a poder destruir porque ha sobrevivido a cualquier cantidad de ataques. Pues ¿sabe por qué? Porque es el libro de Dios. Y si lo terminan de eliminar de la faz de la tierra, pues Dios sigue siendo Dios. Se va a manifestar a través de sus epifanías, cristofanías sobre cada ser humano.
en nuestras conciencias y corazones. ¿Sabe qué me gusta? Termino ya con esto. El libro de Ezequiel termina diciendo, él lo ve, él ve la visión del templo, ve la visión del templo, mis queridos, y él al final dice, su nombre, el nombre de Jehová, el nombre que se le revela a Ezequiel, es el nombre de Jehová Sama, que significa Jehová está presente. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué dejarme amedrentar si el Señor está presente? Él está presente aquí en mi oficina. Y Él está presente allí en su hogar, en su oficina, en su lugar. Él está presente. ¿Y sabes qué significa? Jehová está presente siempre. Siempre. Así que Ezequiel, aparte de confundirme un poquito por los símbolos, después él es más claro que el agua. Él es mucho más claro que el agua. Con que usted entienda que el libro de Ezequiel significa que Él está presente con su vida siempre, ya tiene 100. Ya tiene usted 100 de calificación. Este libro es maravilloso. Mis amados, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y les animo a que sigan estudiando este libro maravilloso para que les sea concedida mayor gracia y mayor entendimiento. Fin de la clase.